Bien, y como te decía al principio del programa, el título del lado B de hoy es La famosa que nació de un experimento. O sea que a veces vemos en algún personaje famoso de la farándula, del deporte o de la política, y muchas veces nos aventuramos a emitir opiniones fáciles de su vida privada y más allá de su actividad, y desconocemos facetas íntimas de su vida personal y particularmente de su pasado. Hoy les quiero contar la historia de un horrible experimento llevado a cabo por el líder de las SS de Alemania de Adolf Hitler, el nefasto Heinrich Himmler, el experimento Lebensborn para purificar la raza aria. Lebensborn significa fuente de vida en lengua alemana y fue el nombre que Himmler le dio al plan para expandir la raza aria, principalmente por el centro y el norte de Europa. Además, el plan daba asistencia médica y financiera a las esposas de los miembros de las SS y a las madres solteras que daban en adopción a sus hijos, obviamente puros raciales, ¿no? El fin último era la eugenesia y la limpieza étnica que permitía la reproducción selectiva de ciertos rasgos hereditarios. El sueño supremacista, basado en la teoría de Darwin, de alcanzar el ser superior mediante la selección de los más fuertes. Hasta acá, por si vale la aclaración, todos conceptos repudiables. El plan comenzó en 1935 en Alemania, Polonia y en los países nórdicos, principalmente en Noruega, y hasta ese país nos lleva nuestra historia, Noruega. Resulta ser que en 1945, al borde de la finalización de la Segunda Guerra, nace una pequeña niña de la unión de la noruega Signe Lindstad y el sargento alemán Alfred Hasse, en el marco del programa Lebensborn. Lo que ocurrió es que, al finalizar la guerra, ahí casi inmediatamente, todas esas familias experimentales de Noruega, creadas por Himmler, fueron tildadas de traidoras y condenadas al ostracismo en una pequeña aldea. Signe, la mamá, falleció 2 años después del nacimiento de su pequeña Frida, y su abuela decidió emigrar con la niña a Suecia, escapando del escarnio social. Himmler, por su parte, ya había acabado con su propia vida. La niña de la historia es Annie Frid Lindstad, una de los 4 miembros del exitoso conjunto de música sueco ABBA. La identificada como la morocha, a diferencia de Agneta Falskog, que era la rubia. 30 años más tarde, la niña Frida, ya adulta y famosa, se encontró con su padre biológico, un militar alemán que estaba casado y tenía un hijo alemán cuando se prestó en aquel momento al experimento eugenésico. Luego de ese frío encuentro con su padre, Annie Frid dijo: «Es difícil, pudo ser distinto si yo hubiera sido adolescente o una niña. En realidad, no puedo relacionarme con él y amarlo como lo habría hecho de haber estado a mi lado mientras crecía». Durante los años 70 y 80, Annie Frid Lindstad fue parte de uno de los grupos icónicos de la música pop. Su imagen y sus voces eran inconfundibles y la sonrisa de las mujeres del grupo eran características. Además, sus éxitos dieron varias vueltas al mundo, pero en el fondo de su corazón existe aún hoy una herida que se niega a cicatrizar. Ella fue producto de un plan ideado por Himmler para emparejar a soldados nazis con mujeres noruegas de raza aria pura, con el fin de mejorar la genética de sus descendientes, y una de esas mujeres había sido su madre. Annie Frid es una de las testigos vivientes de las aproximadamente 12.000 personas que, como ella, nacieron durante la guerra o poco después de madres noruegas y padres alemanes. Un grupo de estas personas se dispone a exigir compensaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La organización que las representa se llama Lebensborn. Le pusieron el mismo nombre del plan dirigido por Heinrich Himmler para crear su raza superior. Una historia triste del siglo XX, con secuelas hasta la actualidad que usted, querido oyente, merece conocer.